momento la quiere pelear Iván Martín. Atención en el borde del área, golpea con pierna izquierda Simón Moreno, el número 10, que no se lo pensó desde el vértice del área. Y el partido de vuelta de la fase de ascenso entre la Unión Deportiva Melilla y el Fútbol Club y el Villarreal Club de Fútbol B. Sufian, en este caso el balón iba para Richie. Atención, atención, la Unión Deportiva Melilla encuentra a Verpena dentro del área, remata el 7. A puntito de marcar la primera gran ocasión del partido. Ese balón que recuperaban en banda derecha, Ruano le puso a Verpena y Verpena en el conjunto azulino. Quintillá desde córner, Mario se levanta en el primer palo. A punto ha estado de marcar el Villarreal B. Óscar, que no lo duda y le pone un balón increíble por banda izquierda al número 7. Ha visto con el desmarque completamente solo. Atención en ese rechace. Otegui, que puede tener el gol del tanto. Lo avisaba nuestro comentarista experto Ahmed. La Unión Deportiva Melilla corriendo y a la contra es muy peligrosa. Ese centro de Verpena y ese balón que lo quiere despejar el Villarreal, pero se queda muerto dentro del área. Verpena, atención Licinio, el portero que salió con todo. Bueno, pequeño rifirrafe entre ambos jugadores. Decías, Ahmed, fuera de juego, ¿no? De izquierda, a ver, peligroso 1 contra 1 en profundidad para Gilmar. Gilmar la pone al corazón del área. 0-0 en el marcador entre la Unión Deportiva Melilla y el Villarreal Club de Fútbol B. Disparar, decide abrir a Quintillá, el número 3. Atención en el corazón del área. Gol, 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 gol de Mario del Villarreal. Y ahora ya sí, final de esta primera mitad, un final de infarto, Ahmed. Porque bueno, han estado a punto de marcar. Menos mal que Dani Barrio ha estado muy atento al extremo, pero bueno, Luis Carrión, el míster, lo suele colocar últimamente de delantero. Jugando Dani Barrio en largo, el balón al cielo de la ciudad autónoma de Melilla. Atención que se puede aprovechar Villanueva. Se llevó el balón con la cabeza. Atención que va a ser tarjeta amarilla para Richie, para el central de la Unión Deportiva Melilla. Bueno, vamos a ver el disparo. Jugada ensayada para Moreno. El balón que le cae también a Riera. Y ese balón que tiene que despejar un jugador de la Unión Deportiva Melilla. Ahora ya te digo, no controlan a ninguno de los dos. Está controlando el ritmo. Atención, ese balón al segundo palo. Y Villanueva, bueno, que no pudo rematar con facilidad. ¿Cómo? Martín, que quiere hacer 2 sombreritos. Atención que se la lleva. Puede centrar Martín. Ese balón al primer palo. Y que no encuentra rematador. Y siguen encontrando los pupilos de Suárez, ya sea por individualidades, en este caso de Martín. Repone el balón al corazón del área, balón para Menudo con pierna izquierda. ¡Gol, gol, 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 gol! Y bueno, a correr Mojatra ahora en la potencia del número 16. Mano a mano ante Dani Licinio. Para donde el meta del Villarreal. Sigue insistiendo la Unión Deportiva Melilla por medio de la jugada para matar definitivamente el choque. Ruano en profundidad. ¡Qué golazo! Alfonso, el número 6. Certifican su clasificación a una segunda fase